Buen día a todos y todas. Se pueden ir presentando en el chat. Esperamos unos minutitos para dar ingreso al resto de los docentes, las directoras y demás colegas que se están entrando a la sala. Y empezamos en unos minutitos.
Muy buenos días a todos, en minutos comenzamos. Tenemos mucha participación en el chat, vemos que tenemos asistentes de varios distritos. Mar del Plata, presente, 9 de julio, Bolívar, Bransen, Henderson, Córdoba, presente Córdoba, Berazategui, por supuesto, Florencio Varela, La Plata, Lincoln, Pico Truncado, Santa Cruz. Bienvenidos a todos. Tenemos de todos los distritos y además de los distintos niveles, ¿sí? No solo, si bien convoca la Escuela Media 5 de Quilmes, tenemos las inscripciones de todos los niveles. Muy bien, a la brevedad comenzaremos. Están ingresando los últimos, tengamos un poquito de paciencia. A la brevedad vamos a disfrutar todos del video institucional que nos preparó con mucha calidez la Escuela 5 de Quilmes. Vamos a poder conocer un poquito más de las cosas bonitas que suceden en esa escuela.
Bueno, muy bien, ahora le damos paso a la directora de la institución convocante, sin antes recordar que estos momentos se están grabando a través de Facebook de la escuela, ¿sí? Cuando quieras, Silvia, habilitas tu micrófono y nos disponemos a escucharte. Buen día a todos, bienvenidos. Mi nombre es Silvia Ruiz, soy directora de Secundaria 5 de Espeleta, General Martín Rico. Le doy la bienvenida a la señora Magister Rebeca Anijovic, a las inspectoras de la región, Mónica Churi, Andrea Sanabria, Liliana Jiménez, y a todos los docentes aquí presentes. Rebeca Anijovic es referente y autoridad pedagógica en la temática que hoy nos reúne sobre evaluación y retroalimentación. Antes de darle la palabra a nuestra invitada de honor, haré referencia a su vasto currículum. Rebeca Anijovic es Magister en Formadores de la UBA, profesora titular en prácticas de la enseñanza y residencia docente del Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, docente de grado y posgrado en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés y codirectora de postítulo de actualización docente de la Universidad de San Andrés, tutora de los cursos en línea de la enseñanza para la comprensión de la Escuela de Educación de Harvard, asesora pedagógica e institucional de las escuelas de Chile, Perú, Uruguay, Brasil, México y Colombia, permanente expositora y capacitadora de temas como evaluación, estrategias de enseñanza y retroalimentación de los aprendizajes y aulas heterogéneas. Entre algunos de sus libros podemos nombrar La evaluación como oportunidad, Práctica reflexiva, escenarios y horizontes, El sentido de la escuela secundaria. Y podríamos seguir enumerándolos. Toda su bibliografía es de consulta permanente entre docentes y estudiantes de profesorados. Sé que hoy vinieron a escucharla a ella. Entonces le voy a ceder la palabra a la persona que nos convoca para compartir este espacio. Es un honor para nuestra institución recibir en el día de hoy a la señora Rebeca Anijovic. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación y qué lindo empezar con el video de la escuela, ¿no? Eso que parece tan lejano hoy, después de tanto tiempo de confinamiento, así que gracias por empezar con un lindo video de la escuela. Voy a compartir una presentación y la intención es que dejemos un buen tiempo para que ustedes puedan compartir ideas, preguntas, o sea, que tengamos posibilidad de conversar y que esto no sea solo una presentación. Por otro lado, me alegro de que haya gente de tantos lugares de nuestro país compartiendo preocupaciones e inquietudes que tenemos frente a esta nueva situación en la que estamos inmersos todos. Así que les propongo, voy a compartir una pantalla. Ahí. Bueno, muy bien. Y la invitación que me hicieron para hoy es compartir el tema de la evaluación y la retroalimentación en este contexto de pandemia, y veo que hay docentes de distintos niveles educativos. Por supuesto que
cuando uno habla de un tema como evaluación en un espacio, digamos, más masivo, voy a referirme a algunas cuestiones que por supuesto son generales, que después uno tendrá que adaptar y pensar algunos de estos aspectos sirven para la escuela primaria, otros para la escuela secundaria, otros para los terciarios, para el nivel inicial. Digo, voy a encararlo genéricamente y por supuesto podemos después conversar de los distintos niveles. Para poder pensar en la evaluación hay algunas premisas, algunos conceptos que uno debe referir primero, porque la evaluación no es una actividad suelta. Ya hace mucho tiempo que sabemos que la evaluación está absolutamente articulada con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y con distintas concepciones, ¿no? Hay un refrán, podría decir, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Y entonces, aunque uno empiece por la evaluación, no hay alternativa, que es volver a pensar en el tema de la enseñanza y el aprendizaje para poder hacer coherente las propuestas de evaluación con las de enseñanza. Entonces, el primer concepto que quiero compartir con ustedes es esta idea de estudiante protagonista, que de alguna manera avanza sobre la idea del estudiante activo. Digamos, hace, uno diría, muchos años, desde la escuela nueva, que venimos hablando de la necesidad de un estudiante activo, no alguien pasivo, sentado, escuchando, pero no nos alcanza. Digamos, la idea de estudiante activo necesita articularse con la idea de un estudiante protagonista, en el sentido de reconocerlo como un sujeto en contexto, portador de diversidad de trayectorias, con intereses variados, habituados hoy en particular al uso de lenguajes multimediales, pero que no necesariamente hemos desarrollado desde las escuelas, digamos, como instituciones, ¿no? Esta idea de formar un estudiante autónomo. Y que es algo que yo siempre digo, está en los diseños curriculares, está en los proyectos institucionales, pero es de esos aprendizajes que no hay tiempo, ¿no? Que siempre corremos detrás de o los contenidos, o las calificaciones, o las situaciones particulares de acompañamiento, y queda esta idea de cómo formamos estudiantes autónomos, cómo desarrollamos habilidades metacognitivas, queda suelto allí. Y a mí me parece que tenemos una oportunidad aquí al no estar corriendo en principio detrás de las notas, tampoco estar corriendo detrás de una cantidad de contenidos, porque obviamente las circunstancias de enseñar de este modo son bien distintas a enseñar de manera presencial, y entonces volver a pensar primero este concepto de cómo pensamos en el estudiante protagonista en términos de apropiarse de sus propios procesos de aprendizaje. Involucrar a estos estudiantes como protagonistas en términos de sus capacidades para colaborar, para conectarse con otros, para crear productos, soluciones, programas, y todo esto vincularlo al mundo real. ¿Por qué pensamos esto? En principio porque muchas de estas cosas, sobre todo los adolescentes y las adolescentes, lo están haciendo por fuera de la escuela. Tenemos muchísimos ejemplos de prácticas que ellos hacen por fuera de la escuela, y que tenemos una oportunidad de ver cómo ese tipo de prácticas que ellos hacen de manera más autónoma por fuera de la escuela pueden integrarse a la escuela, ya sea una escuela virtual o una escuela presencial. Entonces, partiendo en principio de poner al estudiante en este lugar protagónico en su proceso de aprendizaje, también lo ponemos como protagonista en su proceso de evaluación. Y entonces ahí tenemos dos preguntas que queremos conjugar en estos momentos. ¿Qué quiero que comprendan, que sean capaces de hacer y pensar? Es la pregunta que nosotros como profesoras y profesores nos tenemos que hacer, en términos de después preguntarnos qué queremos evaluar. Y la segunda es, ¿cómo saben los estudiantes que están aprendiendo? ¿Y cómo sabemos nosotros que están aprendiendo?
Y la pregunta cobra un sentido muy particular en estos momentos porque no los tenemos al lado nuestro en el aula. Y entonces, ¿cómo saber que están aprendiendo cuando los tenemos dispersos, cada uno en su casa, con realidades diferentes en cada una de las casas, con distintos niveles de conectividad, con distintos niveles de involucramiento? Y nosotros tenemos claro que estamos evaluando, lo que está claro al mismo tiempo que no estamos calificando, que no estamos acreditando, pero que sí estamos evaluando. Y es muy importante esta distinción para aclarárselo a las familias, para aclararlo con los estudiantes, para aclararlo entre todos nosotros. Estamos evaluando todo el tiempo, los docentes hacemos esto todo el tiempo, solo que ahora no estamos usando la información que estamos relevando para poner una nota, pero sí la estamos utilizando, la tenemos que utilizar para dar cuenta de cómo los estudiantes están avanzando, qué es lo que están logrando, qué tipo de aprendizajes, además de los que nosotros estamos enseñando, están desarrollando por su propia cuenta, en su propia casa, en sus propias casas. Entonces, a mí me gusta hacer este ejercicio, que obviamente los invito, no en este momento, pero cuando se reúnan, cuando tengan oportunidad, hacer un listado de cómo nos damos cuenta cuando un estudiante aprende. Y cómo nos damos cuenta ahora, digo, más complejo que cuando los tenemos de manera presencial. Entonces, yo hice un listado que obviamente si ustedes toman este listado y hacen el ejercicio por áreas disciplinares, por niveles educativos, seguramente van a encontrar otras respuestas. Yo les pongo aquí, a modo de ejemplo, un listado que yo hice con mi equipo docente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un estudiante aprende? Por ejemplo, nos damos cuenta cuando puede explicar con sus propias palabras, cuando puede ofrecer un ejemplo, cuando puede formular preguntas potentes, preguntas que dan cuenta de que está entendiendo, preguntas que dan cuenta de su curiosidad, cuando puede establecer relaciones o conexiones entre distintos conceptos, entre distintas ideas, entre una imagen y una idea, cuando le puede enseñar a otros, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros como docentes, cuando aprendemos mejor nosotros, cuando se lo tenemos que enseñar a otros, cuando pueden resolver un problema, cuando pueden analizar críticamente, cuando pueden crear algo, experimentar, cuando pueden conectar lo que están aprendiendo con el mundo real, ¿no? Y contestar esa famosa pregunta que antes era ¿para qué me sirve esto? Y que hoy la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el sentido de aprender esto en estos momentos de pandemia? Y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje. Esta lista, como les decía, es una lista, es un borrador inicial que se puede completar, que se puede ampliar, que se puede modificar, porque esa lista nos va a dar pistas para pensar en qué evidencias deberíamos relevar para saber que el estudiante está aprendiendo. Para eso necesitamos que los estudiantes conozcan qué aprendizajes se esperan, o sea, qué esperamos que aprendan, ¿no? Pero también queremos, y esto es de horizonte, de más mediano plazo, pero en algún momento hay que empezar, que ellos mismos puedan generar evidencias de aprendizaje. Nosotros estamos muy habituados a pedirle nosotros que haga tal o cual tarea para saber si están aprendiendo. Pero el horizonte de una evaluación formativa es que el estudiante aprenda a generar sus propias evidencias de aprendizaje, que él pueda decir que con este ejercicio, con esta actividad, con este video, con este texto, estoy mostrando lo que yo aprendí sobre este tema, sobre esta capacidad. Entonces, pensamos que en este sentido, la evaluación es una oportunidad para poner en juego sus saberes, o sea, pensar que si podemos salir de paradigmas más tradicionales de la evaluación, que están asociados a, por un lado, identificar lo que el estudiante no sabe, en lugar de dar lugar a lo que el estudiante sabe, un estudiante que tenga oportunidad de hacer visible sus logros, hacer visibles sus fortalezas y debilidades como estudiante,
de darse cuenta si, por ejemplo, para resolver un ejercicio tiene que volver a leer un texto, sin que haya siempre un adulto que le diga que tiene que volver a leer un texto, ¿no? Obviamente esto sumado a la función clásica de certificar, promover, aprobar, ¿no es cierto? No estamos diciendo no hay que calificar o no hay que certificar, estamos tratando de que la evaluación tenga un sentido más de construcción, de aprendizaje, de yo sentirme orgullosa de mostrar lo que estoy aprendiendo y que no esté asociada siempre a sentimientos desagradables, de angustia, de temor, de querer huir, digamos, de la situación de aprendizaje. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y que decía que es una oportunidad en estos momentos, es trabajar con estas habilidades metacognitivas, con estas habilidades del aprender a aprender, para generar estudiantes más autónomos. Ustedes habrán visto, porque en las redes este ejemplo de escalera de metacognición circula, pero hay muchos ejemplos. Esta escalera, fíjense que tiene preguntas: ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó fácil, difícil, novedoso? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo mejorar? Que son prácticas, son herramientas para desarrollar prácticas metacognitivas que tienen sentido si las puedo sostener en el tiempo, si las puedo usar muchas veces con mis estudiantes. Y obviamente las primeras veces probablemente contesten lo que uno espera oír, ¿no? Como dice Perrenú en el oficio de alumno, pero cuando esto se convierte en una práctica más sistemática, el alumno empieza a tomar conciencia de que esto le sirve, que esto tiene alguna utilidad, y ahora en un ratito les voy a mostrar algunos otros ejemplos. Entonces, ¿cómo estamos pensando hoy las posibilidades de saber que están aprendiendo? Yo les propongo aquí, hay 5 ideas. La primera tiene que ver con recoger información cuantitativa. Nos importa saber, por ejemplo, quiénes están participando en un foro, quiénes están entregando trabajos, es decir, tener como una especie de estadística, no para calificar, y esto es muy importante porque que un alumno entregue 4 tareas no significa que es mejor estudiante que uno que no entregó, porque la pregunta es, ¿por qué no entregó el que no entregó? Y no necesariamente no entregó porque no quiso. Tenemos condiciones muy desiguales en nuestro país en términos de, no solamente brecha tecnológica, en términos de posibilidades de que un adulto lo acompañe y lo ayude, la situación particular de cómo la pandemia está atravesando en cada casa, cuál es la situación familiar de cada estudiante, estudiantes que tienen en casa un solo dispositivo y son una familia numerosa, y entonces, ¿cuándo puede cada uno usar el dispositivo? Es decir, sería muy injusto en estos momentos calificar a quien entrega más tareas que otro, pero no nos exime de llevar esta, digamos, contabilidad para intervenir en aquellos casos de quien no esté participando, algo así como esa función clásica que conocemos de la evaluación diagnóstica. Bueno, saber quién no está, por qué no está, y ver si podemos ayudar para que esté conectado. Entonces, necesitamos esa información a modo estadístico, a modo diagnóstico. Pero a partir de ella es que nos interesan los 3 pasos que voy a compartir ahora. Lo primero es buscar evidencias de aprendizaje, y las evidencias de aprendizaje, la pregunta uno diría, bueno, ¿cuáles son esas evidencias de aprendizaje? Entonces, aquí lo que les presento es un poco con qué se articulan las evidencias de aprendizaje, justamente para tomar decisiones de qué evidencias puedo levantar. Las evidencias de aprendizaje tienen que responder a los objetivos de aprendizaje. Si yo escribo objetivos con mucha conciencia, y voy a decir algo acá, no objetivos para entregar en mi planificación, sino objetivos reales que voy a poder cumplir, las evidencias de aprendizaje me tendrían que permitir identificar si esos objetivos se están cumpliendo o no. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo que tiene que ver con la capacidad del alumno para argumentar,
el contenido que fuera, o sea, una capacidad más un contenido disciplinar, o en este caso podría ser de muchas disciplinas, si ese es el objetivo, yo le voy a dar a los alumnos seguramente muchas tareas para vincularla a este objetivo. Y en algún momento una de esas tareas seguramente va a ser, por ejemplo, plantearles un problema, una situación, digamos, que tenga distintas perspectivas y pedirle al estudiante un trabajo de argumentar a favor y en contra, supónganse, sobre X contenido. Esa es una evidencia de aprendizaje vinculada al objetivo que tengo planteado. El estudiante tiene que tener claro que ese es el objetivo que se espera, o sea, se espera que él desarrolle su capacidad de argumentar, pero también tengo distintos niveles de calidad de las producciones, es decir, si tengo 10 trabajos de 10 estudiantes, seguramente va a haber distintos niveles de calidad de esa capacidad de argumentar. Por eso necesito compartir también con ellos criterios de qué es una buena argumentación. Y para eso usamos listas de cotejo, usamos rúbricas, les mostramos buenos ejemplos, y tal vez un buen ejemplo de argumentación y un mal ejemplo de argumentación, y discutimos primero con ellos por qué este es bueno y por qué este es malo, en términos también de enseñar esa capacidad de argumentar. Y por supuesto, todo esto considerando los estudiantes en contexto. ¿Qué estudiantes, en qué contexto los tengo, qué posibilidades tienen de ir mostrando evidencias de aprendizaje? ¿Por qué necesito evidencias? Necesito evidencias que pueden ser individuales, en pareja, grupales, o sea, la idea es que haya diversidad de evidencias porque no hay una única evidencia que dé cuenta de un aprendizaje. Entonces, puedo tener una evidencia de una producción que puede ser escrita, que puede ser oral, que puede ser grabada en un audio, que puede ser tomada una fotografía y enviada por WhatsApp, puede ser de conversaciones que yo pueda tener en pequeños grupos en el caso de tener conectividad y si no por teléfono, puede ser de observaciones, si yo lo veo al estudiante hacer algo, ya sea porque lo puedo ver en un formato como este, como estamos conectados, o lo puedo ver porque él se filmó a sí mismo haciendo algo y me envía la filmación. Tengo algunas herramientas, si quieren, también de otro tipo. Fíjense acá, este es un cuadro de doble entrada, donde por ejemplo le pido que escriba una afirmación sobre un tema, un problema que estamos trabajando. Vamos a tener que esperar un cachito porque Rebeca salió de la sala. ¿Ustedes me escuchan? ¿No? Sí te escuchamos, Rebeca. Bueno. ¿Hubo algún problema con la presentación? No sé, de repente se cerró todo y se volvió a conectar, pero no sé bien qué pasó. Ah, sí, ¿Ustedes es ven internet. Sí, ustedes ven Ahí ahí estamos. estamos Sí, con la estamos viendo tu presentación. Zoom. Estamos viendo tu Zoom.
¿Y la presentación no? No, si querés, deja de compartir pantalla y volvé a compartirla buscando tu presentación. Sí, ahí voy a hacer eso. Espérenme un segundito. Es que me muestra la pantalla de Marcos. Si te parece, te la dejo de Ahí compartir. Ahí estamos. No vemos tu presentación todavía. Esperen. Vamos de vuelta. ¿Ahí la ven? No, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Esta es la vida de la conectividad que tenemos, ¿está bien? Bueno, les mostraba este ejemplo, escribir una afirmación, la segunda columna, qué ideas en el texto sirven para evidenciar, la tercera, si hay algo que queda sin explicar o alguna duda, y en la cuarta, comentarios, ¿no? Como un ejemplo de una herramienta chiquitita que nos permite también levantar evidencias, o sea, no simplemente tareas que yo les estoy proponiendo. Este es el ejemplo que les decía antes, ¿no? La idea de como horizonte llegar a evidencias que en algún momento el estudiante pueda seleccionar y decir, elijo una evidencia que muestra cómo avancé o cómo mejoré, o cómo trabajé con otro, o la parte más favorita de mi trabajo y por qué. La tercera cosa que les planteaba era enseñar a autoevaluarse. Y esta es una práctica que contribuye al aprender a aprender y que tiene que ver con el desarrollo, como les decía hace un ratito, de habilidades metacognitivas. Ahora, esto hay que enseñarlo, hay que explicarle a los estudiantes cuál es el valor y el sentido de aprender a autoevaluarse. Y aquí otra vez algunos ejemplos de herramientas, ¿no? Aquí hay preguntas para que conteste, si entiende las tareas que tiene que hacer, si sabe cómo hacerlas, y los comentarios pueden ser que escriba el estudiante o que yo le pueda escribir a los estudiantes. Acá hay otro ejemplo del mismo tenor. Acá tienen otro ejemplo, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo que estamos utilizando con escuelas secundarias en la provincia de Tucumán, con escuelas de gestión pública en zonas muy vulnerables en la provincia de Tucumán, donde hay todo un desarrollo de actividades metacognitivas. Por ejemplo, elegí una materia, pensá algo que aprendiste muy bien en esa materia, cómo te diste cuenta que lo aprendiste, y si se lo podrías explicar a un compañero con palabras, con un gráfico, ¿no? Son todos ejemplos, cuestionarios de autoevaluación, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que yo tengo cuando tengo que resolver una tarea? Frases incompletas, me di cuenta que, me sorprendí, me despertó curiosidad. Si ustedes ven, es muchísima información que me vuelve a mí como profesor, como profesora, y que me permite intervenciones que pueden ser hacer devoluciones más grupales en función de lo que cada estudiante escribió, hacer devoluciones en pequeños grupos, todos los estudiantes que plantean que tienen dificultad para entender un texto, todos los estudiantes que tienen dificultades para resolver un problema, o sea, es un modo de autoevaluarse, pero que también me vuelve a mí como retroalimentación para poder trabajar con los estudiantes. El cuarto punto tiene que ver específicamente con la retroalimentación, y que en todos los estudios que hay ya hace bastantes años sobre el campo de la evaluación plantean que la retroalimentación es uno de los puntos más importantes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, pero no el modelo de retroalimentación clásica que conocemos, es decirle a un estudiante si está bien o está mal lo que está haciendo, sino tiene que ver con un modelo más de diálogo, y yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos. Primero, entender que este concepto de retroalimentación está de alguna manera
sostenido teóricamente por dos conceptos que hace mucho que se estudian en la formación docente, el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky y el concepto de andamiaje que Brunner también ha planteado en términos de este acompañamiento, este apoyo para acompañar a los estudiantes en su recorrido hasta que en algún momento le podamos quitar ese andamio, digamos, ¿no? Y aquí el ejemplo son 5 estrategias, que son las que más se están usando en términos de retroalimentación. Lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo de cada uno. El primer modo de retroalimentar es ofrecer preguntas para que el estudiante se quede pensando en lo que hizo. Por ejemplo, me contás cómo lo pensaste, me contás cómo te diste cuenta que, y es como un modo de retroalimentar para que el estudiante haga algo con eso que le estamos proponiendo. Describir el trabajo del estudiante, a veces alcanza con describir, mostrarle casi como en espejo lo que él hizo, porque muchas veces el estudiante hace una tarea, pero no tiene mucha conciencia de cómo la hizo, qué hizo bien en esa tarea, qué de alguna manera en esa tarea está cumpliendo o no con la consigna pedida. El tercero es valorar avances y logros, y esto es muy importante, una particularidad que tiene el modo de valorar avances y logros, que es que tienen que ser bien específicos. Yo no le podría decir a un estudiante, simplemente trabajás muy bien, digo, se lo puedo decir, pero no le alcanza para mejorar su trabajo. Entonces acá tienen un ejemplo, me doy cuenta que pudiste resolver el problema solo, sin ninguna ayuda, o sea, le estoy mostrando un avance o un logro que ese estudiante hizo. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias en el mismo formato, ¿no? En este trabajo nos mostraste cuánto aprendiste sobre historia del arte, describís similitudes y diferencias entre las dos obras. Fíjense que describo lo que hizo, pero después le digo, te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales. En lugar de decirle, tenés que trabajar mejor, que es un genérico, que no le aporta, lo que hago es una sugerencia bien específica y concreta. Y la quinta es ofrecer andamiaje, que es un poquito más que ofrecer sugerencia, porque fíjense en el segundo ejemplo, no solamente le muestro lo que hizo, sino le digo, te explico cómo lo hago yo. O sea, en el andamiaje, no solamente le doy una sugerencia, sino le pongo un ejemplo, le muestro cómo lo hago yo, después le pido que lo haga él y lo voy monitoreando en ese recorrido. También pensamos que es un buen momento para, dado que los estudiantes están solos en sus casas, intentar, sobre todo a nivel secundario, en nivel terciario, con algunos del segundo ciclo de la escuela primaria, empezar a trabajar con retroalimentaciones entre pares. Esta práctica que sabemos que muchas veces cuando un par le explica algo o le dice algo, muchas veces tiene un sentido más significativo que cuando lo hacemos nosotros los adultos. Para ofrecer retroalimentación también usamos algunos protocolos, y los protocolos también tienen que ver con la cantidad de estudiantes, sobre todo en nivel secundario y terciario, que los docentes tenemos, la cantidad de alumnos para ofrecer retroalimentación, el poco tiempo que tenemos para hacerlo. Entonces, usamos algunas herramientas como los protocolos. Este es un ejemplo de protocolo que lo habrán visto, yo lo utilizo muchísimo y lo comparto porque son 3 pasos muy cortitos, fíjense, seguir haciendo algo que está bien, empezar a hacer algo que todavía no están haciendo y revisar algo que hay que mejorar. Y esto se puede hacer por escrito, pero también puedo grabar un audio y mandárselo, si me es más económico en términos de tiempo, ¿no? Y como estos protocolos tenemos muchos en la red, en internet, que nos permiten llegar a muchos estudiantes en tiempos cortos, digamos. Obviamente las rúbricas, acá les
muestro un ejemplo de rúbrica que lo que verán que tiene en particular, tiene 3 cuestiones. Arriba están los objetivos, porque completar una rúbrica en términos de autoevaluación es muy difícil si yo no tengo claro qué se espera de mí. Entonces aquí están los objetivos copiados de mi planificación. Aquí hay ejemplo de 2 capacidades que salen de estos objetivos, y aquí están 4 niveles de calidad de qué se espera, digamos, en términos, por ejemplo, de la capacidad para reflexionar, distintos niveles de calidad, y una columna siempre para comentarios, ya sea de los estudiantes o míos como docente. También la posibilidad de portafolios. Ya, si tengo una plataforma, puede ser portafolios virtuales, y si no lo tengo, pedirle a los estudiantes que vayan guardando todas sus producciones en una carpeta, de tal modo que esta sería una de las tareas para hacer en el momento de presencialidad, de volver a algún tipo de presencialidad, podamos recuperar parte del recorrido que el estudiante hizo. Y el último punto, para que podamos abrir al diálogo, es la comunicación a las familias. Nosotros tenemos en estos momentos como 2 tareas para hacer con las familias, dado que las familias, aquellos que pueden, están funcionando de alguna manera de mediadores del aprendizaje, y entonces necesitamos, por un lado, orientar a las familias, qué significa acompañar a los chicos, explicarles cómo estamos evaluando, explicarles que estamos evaluando, que estamos recogiendo evidencias, pero también necesitamos comunicarles sobre todo avances y logros que está su hijo, su hija en estos momentos avanzando, o sea, en qué está avanzando, en qué está logrando, como información, ya que no estamos informando calificaciones. Por supuesto que esto es en un rápido pantallazo. Yo voy a salir de compartir pantalla para volver al espacio compartido entre todos los que están aquí y poder iniciar una conversación con preguntas, con comentarios que ustedes quieran hacer, que me parece más interesante que solo una presentación a través de un PowerPoint. ¿Está bien? Sí, muy bien, adelante. Bueno, entonces comenzamos con la ronda de preguntas, a romper el hielo nomás. Muchas de las preguntas que hemos recolectado en la inscripción de cada uno de los asistentes, bueno, ya de algún modo se han respondido en forma parcial. Pero bueno, aquí va una. ¿Cómo cambiar en los jóvenes este pensamiento? Este año no aprendo nada. Y al mismo tiempo, ¿cómo romper con esa idea preestablecida que este año estarán todos de algún modo promovidos para lograr que se enfoquen en aprender? Bueno, en principio yo creo que hay un trabajo que hay que ir haciendo, digo, ahora y obviamente en el momento que podamos tener algún grado de presencialidad. Primero, que es recuperar aprendizajes que los estudiantes y las estudiantes están haciendo en estos momentos, que no necesariamente o no solo son aprendizajes propuestos por los docentes o por las propuestas educativas, digamos, institucionales. Hay muchos aprendizajes, digo, de la vida cotidiana, de hábitos y habilidades, de cocinar, hacer la cama, haber aprendido a través de un tutorial hacer algo, y a mí me parece muy importante recuperarlos en estos momentos, compartirlos. La semana pasada me mostraban unas maestras de escuela primaria cómo los chicos se habían, bueno, por supuesto, alguien de la familia les grabó un video donde uno explicaba, por ejemplo, cómo jugar a la general, estaban en matemáticas, ¿no? Bueno, entonces en un tutorial le explicaba a otro cómo aprendió a jugar a la general como un juego que no se lo propuso la escuela, pero que en su casa, bueno, otro había cocinado pizza, y entonces
la filmación era de él haciendo la pizza y explicando cómo se hace una pizza, y obviamente son, por un lado, aprendizajes que parece que no son escolares, en el sentido de que se generaron en el seno de las casas, pero que uno como docente los puede aprovechar, porque a partir, por ejemplo, de quien hacía pizza, la maestra trabajó con cantidades, y quien jugaba la generala, por supuesto, con cuentas de matemática. Entonces, para mí hay una parte que es recuperar esos aprendizajes y darles un valor, o sea, valorar que eso también forma parte de los aprendizajes, por un lado, y por otro lado, con esta idea de que este año no aprendo nada, hay que, uno diría, el mensaje no es eso, o sea, si uno interpreta el mensaje, uno podría decir, este es un modo que tienen, uno de los tantos modos que tienen hoy los estudiantes de resistirse a esta situación inédita de la pandemia, a la soledad en la que la pandemia los puso a cada uno, les ha quitado la intimidad que tiene ir a la escuela, no porque la escuela sea íntima, sino porque es su espacio íntimo. Y entonces uno no tiene que tomar textualmente la frase no aprendemos nada literal, ¿no? Es un modo de resistencia, y lo que hay que hacer es tratar de identificar aprendizajes, por ejemplo, celebrando. Muchas escuelas han tomado esta práctica preciosa de los viernes, por ejemplo, celebrar aprendizajes. Y entonces han decidido festejar de distintos modos. El otro día me mandaron un video de un grupo que decidió celebrar cantando. Entonces, 4 o 5 compañeros o compañeras cuentan algo que aprendieron durante la semana, que puede ser escolar o extraescolar, digamos, y lo hacen, digo, uno toca la guitarra en su casa y el otro el tambor y el otro, y se va produciendo un ensamble, digamos, casi como si tuvieran un coro o una orquesta en la escuela. Entonces yo creo que hay que insistir con estas prácticas en términos de salir de este año no aprendo nada. No sé si eso responde, por supuesto podríamos seguir dando ejemplos, pero ese es el espíritu, ¿no? De recuperar lo que sí se está aprendiendo. Ya habrá tiempo en el momento de volver realmente a hacer otro tipo de recorridos acerca de lo aprendido. Y el tema de que todos aprueban, miren, sabemos que la nota, la calificación está instalado en nuestros cerebros, en nuestro cuerpo, no es, y de muchos años. Entonces uno no cambia una práctica de un día para otro, ¿no? Conversando con colegas de una provincia me decían, mirá qué cosa interesante, ¿no? Nosotros queremos proponer no trabajar con notas, pero los padres y los estudiantes nos piden a gritos las notas, ¿no? Casi como al revés de lo que uno pensaría. Bueno, es una práctica que lleva añares. Uno no la va a cambiar en un día. Ahora, en algún momento hay que empezar, y este es un buen momento para empezar, justamente porque desde el Ministerio de Educación de la Nación se plantea que no se va a calificar mientras dure la pandemia, lo cual no quiere decir que cuando no se regrese, no se va a recuperar la certificación y la acreditación que forma parte de nuestros sistemas. Pero me parece que es un momento súper interesante para empezar a introducir estas prácticas. Sabemos que van a ser resistidas, sabemos que algunos fácilmente, de verdad, van a entrar en esta modalidad, porque ya lo vienen haciendo de antes. Me parece que esto requiere persistencia, sostener en el tiempo estas prácticas, y obviamente mucha empatía de nuestra parte para entender lo que el otro dice, para entender el contexto en el que el otro está, pero me parece que tenemos una oportunidad interesante para la evaluación formativa. Bueno, Marianela Vilches nos pregunta en el chat, en relación a esto que usted mencionaba sobre el regreso,
Dice, mucho se habla de las diferencias que se presentarán entre los alumnos cuando volvamos al aula. Diferencias que vienen de la conexión, problemáticas domésticas, recursos, etc. ¿Cuáles cree usted que serán las características que todos los alumnos tendrán en común al momento de volver a la escuela? Yo creo que nosotros venimos hablando de diversidad antes de la pandemia, no ahora. Creo que vamos a tener mucha más diversidad, porque cada casa hoy es un mundo y porque lo que sucede en cada casa es particular de esa casa. Con lo cual yo creo que vamos a tener que tomarnos un tiempo al regreso, en el formato, digo, seguramente híbrido, un poco presencial y un poco a distancia, que seguramente será el modo de volver. Y vamos a tener que tomarnos un tiempo para recuperar como algo así como poner en común lo que le sucedió a cada uno. Necesitamos un espacio para que cada niño, cada niña cuente lo que le pasó en términos de, no solamente de aprendizajes, también en términos de vivencia, en términos de comunicación, en términos de, bueno, ¿qué le pasó estando aislado? ¿Qué cosas, digo, buenas le pasaron? ¿Qué dificultades? Me parece que hay un tiempo que nos tenemos que tomar para volver a conectarnos. Ustedes recordemos que muchos estudiantes, porque no piensen en los chicos de primer grado que fueron poquitos días a la escuela, que no conocen apenas a su maestra y a sus compañeros, los estudiantes de primer año que estuvieron una semana y se fueron a sus casas. O sea, nosotros necesitamos un tiempo de reconstruir los vínculos, un tiempo de conectarnos, de conocernos, reconocernos y de recuperar lo vivido, lo experimentado. No solamente en términos, digo, de catarsis, uno podría decir, bueno, hagamos, en términos de recuperar como aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo muchas cosas en esta pandemia, muchas cosas. Y es buen ejercicio, otra vez en términos de aprender a aprender, reconocer qué aprendí, qué me resultó difícil, qué me resultó fácil, con qué me amigué. Yo les cuento un ejemplo personal. Yo estoy dando muchas clases, no charlas como estas, sino clases con mis estudiantes a través de Zoom, digamos. Y obviamente al principio me resultó no difícil tecnológicamente, no me gusta estar en la clase con los estudiantes, ¿no? Me formé para eso, no para hablar detrás de una pantalla. Sin embargo, es lo que tengo que hacer. Entonces dije, yo tengo que encontrarle alguna ventaja, algo positivo a esto. ¿Y saben qué encontré? Yo cuando doy clase presencial tengo muchos estudiantes, no me conozco los nombres de todos, no puedo retener los nombres de todos, son muchos, pero cuando los veo en Zoom tienen el nombre, con lo cual cuando le hablo, le puedo decir, hola Marcos, ¿eh? Cosa que en el presencial por supuesto que hablo con Marcos, pero no sé ni cómo se llama. Entonces digo, es un ejemplo chiquitito de estas cosas que está bueno en el momento que volvamos, compartir qué nos pasó. Por eso digo, no solamente en términos de catarsis, en términos de aprendizaje, de qué me di cuenta, qué me resulta más fácil, qué me resulta más difícil, qué de las experiencias, por ejemplo, contarnos entre docentes, ahora por supuesto y también cuando volvamos, qué aprendimos. A mí me parece que hay un periodo que tenemos que hacer esto de recuperación para... No van a desaparecer las diferencias, que era la pregunta. Lo que vamos a hacer es empezar a encontrar puntos comunes, empezar a encontrar qué nos vuelve a unir en este curso, qué aprendizajes vamos a compartir, qué nos podemos enseñar unos a otros, y así vamos a, de alguna manera, digo, compartir, y eso nos va a ir ayudando a construir este colectivo, que es lo que vamos a necesitar recuperar en parte cuando volvamos. Pero no van a desaparecer las diferencias individuales de ninguna manera. Digo, no desaparecen porque no son cuestiones técnicas, no es que, bueno, ahora no tenía antes computadora y ahora tengo y se me acabó la diferencia. Son diferencias, digo, que las teníamos antes de la pandemia, las diferencias de conectividad,
diferencias sociales, culturales, las situaciones de cada casa. Entonces, ni van a desaparecer, ni las vamos a ignorar. Me parece que necesitamos este ejercicio de volver a poner todo esto en un espacio común. Y eso va a suceder en el formato que podamos tener cuando volvamos, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Seguramente, Rebeca. Bueno, acá en el chat está muy, muy activo y muy interesante. Nos preguntan también los asistentes si podemos disponer en algún momento de esas diapositivas tan interesantes que nos hace este compartido. Sí, por supuesto que sí. Después se las mando a Cristina Molinaro, que ha sido mi contacto aquí, y ustedes la pueden, por supuesto, compartir y reproducir, no hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias, muy agradecidos vamos a estar. Bueno, y ahora, ¿qué tal si le damos paso al chat en vivo? María Andrada por ahí quería hacer una pregunta. A ver si le podemos habilitar el micrófono a María Andrada. María Andrada, ¿por dónde estás? María Andrada, acá me están indicando que vos tenés que habilitar tu micrófono. Lo puedes hacer en el margen inferior izquierdo. María Andrada, qué sorpresa, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bueno, mientras María Andrada se pone en condiciones para poder formular su propia pregunta, le compartimos otra. A partir entonces de estas evaluaciones pensadas en términos de relevar información para la toma de decisiones, ¿no es así? De estas evaluaciones que fuimos recopilando en estos tiempos de aislamiento. Y la pregunta va dirigida al retorno al aula, ¿no? ¿Cuánto de esta información que vinimos relevando va a poder ser ensamblada e incorporada a la nueva realidad que se nos viene, ¿no? Que todavía no sabemos bien cómo es ese formato? No sabemos claramente cómo es ese formato. Lo que podemos saber es lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, digamos que van como un paso adelantado, y las vueltas en general son combinando virtual y presencial. A mí me parece que dos cosas. Una, tenemos una excelente oportunidad de pensar, mirando lo que sucedió para atrás, digamos, en estos meses, qué vale la pena hacer en lo presencial y qué vale la pena mantener en lo virtual, digamos. Este es un ejercicio como de anticipar escenarios, ¿no? Que me parece que es un hermosísimo ejercicio de anticipación, de pensar, porque cuántas cosas de las que hacíamos en lo presencial vale la pena mantener en lo presencial y cuántas, la verdad, perfectamente podrían continuar en lo virtual. En relación a la evaluación, a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar en la evaluación dos tipos de cuestiones, digo, genéricamente. Una, que son estos logros, estos aprendizajes que los estudiantes hicieron de aquello que nosotros estamos enseñando, más aquellos aprendizajes que hicieron, digo, sin que nosotros los hayamos enseñado, y también el recorrido. Nosotros, todos los que estudiamos evaluación, estudiamos la evaluación formativa, de proceso, de recorrido. Bueno, es un buen momento ya que está, legítimamente autorizado a hacer evaluación formativa, bueno, recoger el recorrido con todas estas herramientas de autoevaluación. Bueno, ¿cómo te diste cuenta que tenías que hacer de vuelta la tarea? ¿Qué te resultó fácil? ¿Qué te resultó difícil? Si tuvieras que volver a hacer la tarea,
¿qué harías diferente? Me parece que hay que recoger lo producido en términos de, bueno, aprendí a resolver un problema, este es el problema que resolví, también el recorrido, o sea, el desarrollo de estas capacidades, ¿no?, que forman parte hoy de los diseños curriculares y que son tan importantes junto con los contenidos. Nosotros sabemos hoy que es tan importante, por ejemplo, que el estudiante aprenda a desarrollar su capacidad de comunicar ideas, con todos los contenidos, comunicar ideas en matemática, en historia, o sea, comunicar ideas. Entonces, bueno, ¿cuánto estamos trabajando para enseñar a desarrollar estas capacidades? ¿Y cómo tenemos evidencia de estas capacidades? Bueno, que el estudiante me grabe un audio comunicándome, por ejemplo, cómo resolvió el problema, no solo el resultado del problema. Y yo voy a evaluar el problema, pero también voy a evaluar la capacidad de comunicar ideas. Y eso implica para mí acordar, consensuar en los equipos docentes y sobre todo, digo, en el nivel secundario y en los niveles terciarios, porque, miren, yo todo el tiempo pienso en esta escena. El estudiante está solo en su casa y recibe, supónganse en una semana, la visita de 13 profesores con 13 propuestas de aprendizaje, ¿no?, con mínimo 13 criterios de evaluación, digo mínimo. Y el estudiante está sentado solo en su casa recibiendo todo eso. Entonces a mí me parece que acá hay una tarea nuestra de los equipos, obviamente con los equipos de conducción, de consensuar, de coordinar, por un lado, qué criterios de evaluación, cuántos de estos criterios pueden ser comunes a varias materias. Si yo digo capacidad de comunicar ideas, seguramente estoy abarcando a muchísimas materias de secundario o del terciario. Si yo digo capacidad de argumentar, capacidad de establecer relaciones, capacidad de, les decía antes el ejemplo, capacidad de argumentar, son capacidades que atraviesan muchas áreas disciplinares y que es mucho más sencillo si le planteamos a los estudiantes que vamos a estar trabajando con la capacidad, supónganse, de comunicar ideas, y entonces decido que esta semana la escuela secundaria va a trabajar sobre un problema, una pregunta, un caso, y el disparador de eso es que el lunes a la mañana van a ver un video, y cada profesor en su área disciplinar va a elegir algún contenido de su materia que pueda aportar al trabajo con ese video. Fíjense que no estoy planteando ni siquiera un proyecto transversal a toda la institución. Estoy pensando en una pregunta, en un caso, en un problema transversal o que abarque a muchas áreas disciplinares y que el estudiante reciba un problema con el cual tiene que trabajar toda la semana o una pregunta, desde distintas disciplinas, pero entendiendo que ese sujeto que está solo del otro lado recibe algo más acordado, consensuado, y entonces la capacidad, por ejemplo, de comunicar ideas sería lo que yo evaluaría esta semana con las distintas tareas que cada estudiante está haciendo en las distintas propuestas de materia. Y eso es evidencia de aprendizaje, ¿no? Así que en ese sentido plantearía cosas más integradas, no tan sueltas. Bueno, a ver si tenemos suerte ahora con el chat en vivo. María Cejas pidió hacer una pregunta. ¡Ay, yo te estoy viendo, María Cejas! Hola. Contanos un poquito. Hola a todos. Rebeca, gracias por todo el aporte que ha sido muy valioso. Intenté sacar fotos, transmitir a las otras directoras, te grabé en vivo para compartir en la medida que más pude. Pero mi pregunta es esta: yo estoy como directora y docente en un jardín rural en el partido de Pehuajó, que es en Magdala, y la verdad que a mí lo que más me preocupa es estos niños que no tienen la posibilidad de poder
acceder desde lo virtual, porque no tienen Wi-Fi y tienen solamente datos. No le puedo hacer una videollamada porque le como todo el crédito a esa familia, que generalmente son los más vulnerables. Entonces a mí la preocupación es cómo poder llegar abarcativamente a todos, desde esta cuestión del aprendizaje, ¿no? Y que pensar justamente en las personas que son con mayor necesidad, que por ahí, bueno, cuando se conectan con Wi-Fi les llega todo lo de una semana para poder resolver y poder realizar las actividades, que generalmente tenemos una gran respuesta, son familias que trabajan, que se dedican, que se preocupan, pero qué difícil en esto de poder evaluarlos, ¿no? Porque pasa esta cuestión de la discontinuidad de su trabajo en sus casas. ¿Se entiende mi pregunta, Rebeca? Sí, sí, Miriam, no, perdón. No, es que estoy mirando el chat al mismo tiempo. María, primero el nivel inicial es, diría, de los más complejos para trabajar en la virtualidad. Aún si tuvieran conectividad, sabemos que un niño de 3, 4 años, bueno, ¿cuánto tiempo puede estar frente a una pantalla, ¿no?, resolviendo una consigna? Entonces, en el nivel inicial lo que hay, digo, y esto tomo de las experiencias que están sucediendo, hay mucha producción de material con orientaciones a la familia, porque finalmente tampoco un niño de 3 o 4 años puede decidir por su cuenta, bueno, ahora son las 9 y me tengo que conectar en el caso de que tuviera posibilidad. Entonces, hay muchísimos materiales que están circulando, digo, algunos a nivel oficial en términos de cuadernillos, de las jurisdicciones y demás, y otras muy informalmente, digo, en las redes. Hay muchísimo material compartido con la idea de ofrecérselo a las familias, ¿no? Orientaciones de juegos, de actividades, actividades de ciencias, actividades plásticas, digo, mucha propuesta y mucha orientación, porque si no es con la mediación de las familias, casi es imposible, diría, que se conecten. La segunda cuestión de los aprendizajes, digamos, de la evaluación. Hay cosas, nosotros tenemos que reconocer las limitaciones que tenemos. O sea, no vamos a dejar de intentar todo lo que podemos, ¿se entiende? O sea, nuestra responsabilidad es intentar comunicarnos de todas las maneras posibles, acercar todo lo que podamos. Ahora, tenemos limitaciones, digo, no decididas por decisión propia, sino por justamente las circunstancias, por la distancia, por la no conectividad. Una profesora de Tucumán me decía que tiene un chico que le manda la tarea por WhatsApp a las 11:30 de la noche, que es cuando su mamá llega del trabajo con el único dispositivo que tienen en la casa, que es su celular, y que se sube a un árbol para tener conectividad para mandarle la tarea, ¿no? Entonces, uno dice, esto pasa, no es que no pasa, y me encantaría que no sucediera de esta forma. Pero entonces, tenemos limitaciones. Lo que no podamos evaluar en estos momentos, con esas situaciones más extremas, tendremos que ocuparnos de recuperarlo en el momento presencial, claramente. Y tendremos que destinar un tiempo a volver a conectarnos con estos niños, a preguntarles cosas, a compartir con ellos qué es lo que aprendieron en este momento. Yo no estaría, digo, tan preocupada en ese sentido por la evaluación. Estaría más preocupada por ver cómo aprenden algo, estaría más preocupada con que no pierdan la conectividad. La verdad que estaría menos preocupada en estos momentos con la evaluación, en estos momentos, porque recuerden que estamos viviendo lo que mi colega Axel Rivas definió también en una pedagogía de la excepción. O sea, esto no es, entre comillas, normal, ¿está bien? Es excepcional. Y como excepción, uno tiene que tratarlo como excepcional. Así que, digo, me preocuparía porque aprendan algo, porque reciban material, porque reciban orientaciones, y en el momento que podamos,
nos sentaremos con todos estos niños y veremos en qué han avanzado, en qué hay que reforzar. No va a pasar nada, digo, aún si pasaran unos meses de menos cantidad de aprendizaje, sabemos que no pasa nada en la medida que tengamos presente que eso en algún momento lo tenemos que recuperar, en la medida que tengamos presente que nos importa más no perderlos del sistema educativo, tener identificados quiénes son, saber cómo han atravesado este periodo de pandemia. Me parece que eso sí es nuestra preocupación y nuestra energía y esfuerzo. Y la evaluación en el momento que podamos. No desesperar. Bueno, a ver si continuamos con este golpe de suerte y el chat en vivo. Julieta Burgueño, estás habilitada para hablar. Muy bien, bienvenida. Gracias. Julieta. Lo único que te pedimos es que seas un poquito breve, corazón, porque ya estamos entrando en la etapa final de las preguntas. Gracias. Bueno, buenos días. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola, soy inspectora de secundaria del distrito de Necochea. Tuvimos un rebrote hace unas semanas y fuimos etapa de todos los noticieros. Y lo que empezó a surgir entre los adolescentes es un poco de agresión en las redes con respecto a aquellos que estaban contagiados. Eso hizo que volviéramos a una etapa de resguardo de nuevo y bueno, algunas libertades se vieron oprimidas nuevamente. Trabajar sobre la retroalimentación en lo que es acuerdos de convivencia, la verdad que en este contexto excepcional también, es bastante más complejo porque no hay un espacio presencial para poder conversar con ellos, llevarlos a la reflexión. ¿Cómo pensás en estos acuerdos institucionales en el caso de un regreso virtual o semi-virtual? ¿Cómo podemos empezar a pensar en los acuerdos institucionales post-pandemia? Yo creo que hay, obviamente el tema siempre se hace más difícil a la distancia, ¿no? No es lo mismo conversar cara a cara que lo sabemos, con lo cual por eso digo que a mí me parece muy valioso pensar al momento de volver en qué vamos a ocupar nuestro tiempo presencial, ¿está bien? Y a lo mejor la ilusión de que, bueno, aprovecho y les doy clase y les enseño estos contenidos, digo, me parece que justamente el tiempo presencial es para hacer esto que está planteando Julieta y muchas otras cosas, de volverlos a vincular, de volver a trabajar estas cuestiones, pero también en el mientras tanto, a mí me parece que una estrategia es trabajar esto en el mientras tanto con grupos chicos, no con el grupo total. El grupo total en un Zoom o en un espacio de estos es difícil de administrar. Son muchos, no tan fácilmente uno puede manejar la dinámica. Entonces a mí me parece que ahí yo cambiaría la estrategia por un tiempo, ¿no? Y haría cosas con grupos más pequeñitos, porque una conversación entre 4 o 5 es posible de sostener, de escucharse, de que cada uno diga, de poner inclusive unas reglas de cómo se habla ahora, digamos, para mí es en grupos pequeños y abordando con recursos narrativos, con videos, con cuentos, con relatos, no solamente con conversaciones reflexivas, que por supuesto son súper importantes, pero digo, vieron que a veces es mucho más para los adolescentes, sobre todo, más potente cuando uno toma la letra de una canción, cuando uno toma un video, ¿no? Y discute estas cuestiones, obviamente, pero a partir de un disparador que nos conecta a todos. Entonces, yo creo que en el mientras tanto trabajaría con grupos pequeños, ¿no? Y esto es lo que haría, no masivamente, porque es un tema delicado, porque es difícil hacerlo a la distancia. Entonces, en pequeños grupos siempre funciona mejor, porque nos estamos mirando. O sea, yo te hablo y te digo Julieta, y digo Marcela, y cuando tengo a los 30 juntos, ¿vieron? Uno ve los cuadraditos en la pantalla y es mucho más difícil para estos temas tan delicados. Para otros, donde supónganse que yo, no sé, les quiero explicar
cómo se resuelve un problema, tal vez uso Zoom abierto y nada, y pongo en la pared papel afiche y escribo como si fuera un pizarrón y les doy una clase, pero no para temas de convivencia, ¿no? Así que yo iría por ahí, por ese lado. Bien, muchísimas gracias. Muy Al amable, contrario, gracias. al contrario. Bueno, muy bien. También del chat, Mariela Medina nos quería hacer una pregunta. Mariela Medina, ¿estás por ahí? Hola, ¿ahí me ven? ¿Te escuchan? Sí, muy bien. Ahí te vemos y te escuchamos. Adelante nomás. Bueno, primero un gusto, gracias por esto que han organizado, la posibilidad de aprender muchísimo de cada uno de ustedes. Y mi pregunta viene al tema anterior, no recuerdo el nombre de la persona que lo nombró, pido disculpas, pero recién hablaban de que la evaluación la haríamos al momento de volver, ¿no? Y yo quiero marcar acá la diferencia entre evaluar y calificar. Entonces pienso, ¿por qué no es este el momento de evaluar en el sentido de ir acompañando estos procesos y no dejar la evaluación al volver? ¿Fui clara en la consulta? Sí, yo digo, si no fui clara, aclaro ahora. Dije que estamos evaluando siempre, los docentes estamos evaluando siempre. Y dije que no calificar, pero estamos evaluando siempre. La calificación va a volver en el momento en que volvamos y las autoridades indiquen que se va a calificar y acreditar. Estamos evaluando siempre, estamos evaluando cuando hacemos preguntas, estamos evaluando cuando corregimos la producción de un estudiante, o sea, estamos evaluando siempre, no estamos calificando. Y yo les decía que esta es una aclaración que también hay que compartirla con las familias y con los estudiantes. ¿Qué significa evaluar? ¿Qué significa calificar? ¿Qué significa retroalimentar? Que son, antes nos alcanzaba con saberlo nosotros los docentes esto, hoy lo tienen que saber las familias, lo tienen que saber los estudiantes, pero sí, siempre estamos evaluando, siempre, solo que ahora no los tenemos al lado, y entonces algunas prácticas de evaluación que teníamos antes informales, porque yo recorro los bancos y los veo trabajando, porque le veo la cara cuando está haciendo una tarea, no tengo eso ahora disponible, entonces necesito recurrir a otras evidencias de aprendizaje para evaluar, pero estoy evaluando siempre, siempre. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Bueno, muy bien, ahora sí, entonces la última pregunta y la recibimos a través de Claudio Medina. ¿Estás listo, Claudio? Te pedimos que seas breve también. Claudio, ¿estás por ahí? Parece que no. Se nos ha terminado la suerte de chat en vivo, parece. Hemos abusado de él. ¿Eh? Disculpen, bueno. Había Claudio Medina y soy Claudio Torres. Ay, discúlpame a mí entonces. Adelante, Claudio, te escuchamos, te pedimos simplemente que seas breve. Gracias. Sí, soy ayudante de cátedra en el Instituto 24 y mi consulta es que tenemos estudiantes que van con un nivel de ansiedad bastante alto, ¿no? Y por otro lado tenemos estudiantes que les cuesta mucho participar. Entonces, mi pregunta es si hay alguna manera de mediar para generar una participación que sea, digamos, que puedan participar todos para poder evaluarlos también, porque si no hay una devolución no podemos ver tampoco cómo se podría evaluar a estos estudiantes. ¿Cómo estimular esa participación? Sería mi pregunta. Está claro que es más difícil ahora estimular algunas participaciones a la distancia, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos, inclusive de buenos estudiantes en la escuela presencial y que ahora no quieren participar o no quieren hacer la tarea, digamos, bueno, porque esta situación tan anómala nos impacta a todos y a cada uno de diferente manera. Para mí, cuando hay estudiantes que no participan o que
está difícil, digamos, su conexión, el trabajo es más individualizado. El trabajo más, digamos, de una llamada telefónica, un chat, más personalizada. Hay muchos chicos, por ejemplo, en escuela primaria que cuando hay un chat o algo en vivo, escuchan, pero tienen la cámara apagada y el micrófono apagado, pero están del otro lado. Pasa que uno no los ve, no puede. Bueno, que es la manera, digo, de conectarse con esta cosa tan extraña y tan rara, ¿no? que es esta situación. Entonces, para mí, en esos momentos, insistir en lo grupal para esos chicos es más complicado. Para mí, y en ese sentido, hay muchos ejemplos que me han compartido de distintas escuelas donde, por ejemplo, más allá de cada docente tener su materia, se han dividido a los estudiantes y hay, por ejemplo, un docente que le toca tutorear a 10 estudiantes, ¿sí? En un seguimiento más personalizado, más allá de seguir dando su materia. Entonces, escuelas que se han distribuido los estudiantes entre todo el personal, incluido preceptores, secretarios, ¿no? Y cada uno es responsable de seguir a 10, y por supuesto, de esos 10, algunos se conectan más fácilmente, con lo cual el seguimiento más seguido uno lo hace con aquellos que no se conectan o que no participan. Y me parece que es una buena estrategia, porque sobre todo, digo, porque en primaria es más fácil, es la misma maestra, ¿no? que tiene a su grupo. En secundario o en terciario, cada estudiante tiene muchos profesores. Y tampoco sería cuestión de que cada docente se ocupe de todos en profundidad. Entonces, es más fácil también hacer una organización y una distribución y decir, bueno, a mí me tocaron estos 10, yo voy a seguir estos 10, a ti te tocaron estos otros 10, y en todo caso, en las reuniones de profesores, podamos discutir y decir, mire, yo de estos 10 tengo problemas con estos 2. ¿Alguno de ustedes tiene alguna estrategia o piensa que a lo mejor cambiar, en lugar de que lo siga yo, lo siga este otro que tiene más vínculo con ese estudiante? Me parece que esas son las estrategias que podemos usar ahora, digo, más personalizadas, más de seguimiento, porque igual que en esto digo, hay algo igual al presencial. También en el presencial pasa que muchos estudiantes no participan. Lo que pasa es que uno los tiene ahí al lado, ¿no? Y uno pero este fenómeno ocurre igual. Lo que pasa es que las posibilidades de intervención en el presencial nuestro son mucho mayores, pero yo iría con la misma estrategia que planteaba antes, pequeños grupos y seguimiento responsable de un adulto de la institución por grupitos de estudiantes, ¿no? Sobre todo quienes más lo requieran, por supuesto. No sé si, Claudio, eso responde a tu pregunta. Bueno, nos hubiésemos quedado todo el día escuchando a Rebeca, ¿verdad? Y son muchísimas las preguntas que nos quedan en el tintero, que se las haremos llegar en algún momento. Vamos a ir concluyendo y le damos el pase a Cristina Molinaro, que es la vicedirectora de la Secundaria 5, y nos va a dar unas palabras finales. Bueno, lo primero, agradecerle su predisposición de compartir esta experiencia con todos nosotros. Yo creo que ahora nos toca sentarnos, pensar en lo que hemos hecho hasta ahora, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo de acá en adelante, con las nuevas propuestas que usted nos dio, que muchos quizás lo estamos trabajando, pero no lo sabíamos poner 100% en marcha, ¿no? A la vez le quiero agradecer a todos los docentes que se tomaron el tiempo de estar acá y escuchar con mucho respeto todas las actividades, todo lo que habló la señora, y agradecerle a todo el equipo que me acompañó con este proyecto, que yo quería hacer una charlita con Rebeca, les explico, y salió una charla de casi 400 personas. Así que ahora le doy la palabra a la inspectora Mónica para que dé el cierre y veamos el video final. Muchas gracias.
Bueno, Rebeca, fue un placer. Yo quisiera habilitar el micrófono a Silvia, que es la directora, y la realidad es que desde hace unos cuantos días el equipo que estuvo acompañando, nosotros no nos dedicamos a este tipo de organización, por lo tanto fue nuevo para las 7 personas que están formando parte del equipo, y se había pensado para los docentes primero de la casa, después para compartir con los directores de las diferentes escuelas secundarias del distrito de Quilmes, porque no nos alcanzaban la capacidad. La realidad es que todo fue a pulmón y tenemos que agradecer en este caso a Claudia, que nos prestó su Zoom, no es de la escuela, y ahí fuimos habilitando a medida que pasaron los días y que vimos que cada uno de los participantes solicitaba si lo podía socializar y lo podía socializar. La verdad que esto es la gran oportunidad de la virtualidad, el hecho de poder llegar a otros y poder alimentar. Veo y agradezco a compañeros inspectores que están hoy en este Zoom, mi coequiper, que en este caso es Jiménez, Liliana Jiménez, que la veo por ahí. Después está Alejandra, que es inspectora de adultos del distrito de Quilmes. Y la realidad que más allá de todas las preguntas que han quedado, Rebeca, me llevo y nos llevamos una gran tranquilidad y mucha paz. Y eso para nosotros en los tiempos que corren es muchísimo, para poder sentarnos a pensar, a repensar y a su vez a seguir haciendo aquellas cosas que sabemos hacer. Y para eso se necesita que el interlocutor tenga un excelente oído y una buena dialéctica como la tiene usted, y realmente cada una de sus palabras son altamente oportunas y pertinentes para nosotros en este momento, que también estamos en un distrito de Quilmes donde tenemos muchísimo alumnado, hay muchísimos trabajos y hay muchísimas escuelas. Así que desde la lejanía, el agradecimiento, porque fue muy generosa con nosotros, y eso realmente a la escuela, a los docentes, a los directores le hace mucho bien en este momento, porque necesitan estar acompañados. Entonces, desde acá, la iniciativa fue una pequeña frase y terminó siendo algo que nos llevó durante varios días de trabajo, pero bueno, muy agradecida, y muchísimas gracias, Silvia, por haber escuchado a su vicedirectora y haber llevado adelante este proyecto. Así que ahora la dejo a usted. Muchísimas gracias, Rebeca. No, gracias a ustedes, de verdad. Nada, quedan solamente palabras de agradecimiento. Fue un momento pleno de aprendizaje. Rebeca es nuestro estandarte en materia de evaluación y de retroalimentación. Toda su bibliografía ha sido base en nuestra formación docente, así que tenerla hoy en nuestra casa, en nuestra escuela, y compartir con todos ustedes este momento nos llena de inmensa alegría, de placer, y saber que hoy se llevan más aprendizajes del que normalmente tenemos con este aporte que nos hizo con toda su buena predisposición. Para nosotros es inmensamente feliz este día, así que gracias por su respuesta inmediata al mail que le mandó Cristina y su buena predisposición. Así que nada más, palabras de inmenso agradecimiento, Rebeca. Gracias. Seguimos leyéndola, seguimos escuchándola, y por donde va estamos nosotros, así que gracias. No, gracias a ustedes, y a mí me parece que no quiero irme sin felicitar y valorar el trabajo que cada docente y cada directivo, cada supervisor ha hecho. Yo decía el otro día que cada uno se ha cargado la escuela sobre el hombro, ¿no? Cuando empezó la pandemia, y eso habla del valor de cada docente,
yo digo medio en broma, tuvo que venir la pandemia, ¿no? Para mostrar cuán importantes son cada uno de los docentes y de las docentes de nuestro país y cuán importante es la escuela, y valorar el trabajo que cada uno hace cotidianamente. A mí estos encuentros, digo, más allá del placer de encontrar, de verdad que me emocionan porque me parece que cada uno está haciendo tanto por cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso es de las cosas más maravillosas. Bueno, a quienes estamos en educación, digo, no hay nada más lindo, no hay nada más conmovedor que esto. Así que, nada, el agradecimiento a cada uno de ustedes por la tarea cotidiana que hacen. Así que un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Un aplauso para el equipo. Cuchi, ¿por dónde salgo? Ay. Por el costado. Hola Cris, ¿cómo estás? Salió muy lindo. Gracias. Todo muy lindo, la verdad, muy buena las estrategias y las herramientas que nos aportaron. Gracias. Mucha participación para todos. Gracias. No quiero perder, que habla de avance, evaluación, rúbrica, educación. Y bueno, era por eso. ¿Tienen materias para Bueno, yo sí. Muchas gracias. No, claro, sí. Claro, porque tienes que aprender a ser responsable. Somos algo. Claro. Somos algo, dice todas. Vamos a salir, Bueno, dale, acá estoy sacando el link de la cámara Muchas gracias a todos. Un abrazo, Mónica. Sí.
Ay, te tiro las patas. Ah, le estaba escribiendo. Pero todavía enganchado. Me pasé a WhatsApp y ahora no sé qué hacer. Salgo de acá. Porque me fui a WhatsApp. Ya todo lo apago. Ya salí, después me fui al WhatsApp. No puedo salir. No puedes salir, vos, Rosita. Exit Screen, ahí está. Oh, no puedo salir, ¿qué pasó? Epic Option. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logo de Wix, empiézalo ahora.